Bien, mis amados, Dios le bendiga a todos en esta tarde. Hoy nosotros vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Que tenemos para el día de hoy. Lo estamos haciendo en este medio para el beneficio de usted y debido a que ¿verdad? Pues no podemos reunirnos, pero quiero que saquen el tiempo y que puedan, ¿verdad? Revisar y estudiar la lección de hoy. Hoy vamos a tocar la parte 3 de esta serie, Quiero ser como Cristo. Y hoy vamos a tocar el tema, para ser como Cristo tenemos que seguir a Jesús. Vámonos a buscar rápido Mateo. Van a ver por lo menos dos porciones bíblicas. Mateo capítulo 8, versos 18 al 22 y luego Juan capítulo 1 del 35 al 46. Vamos a leer primero en Mateo. Ahí pueden buscarlo también en su Biblia para que puedan más o menos tener una idea y seguir la lectura. Mateo capítulo 8, verso 18 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a buscar Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 35 al 46. Lee así, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Gloria a Dios. Como pudieron ver en ambas lecturas que leímos, tanto en Mateo como en Juan, pudimos observar que aquí la idea principal es de seguir a Jesús, que es el tema que hoy vamos a estar tocando. En el tiempo que nosotros estamos atravesando, sabemos que cuando nosotros seguimos a alguien, es porque obviamente porta algún tipo de carisma que nos, ¿verdad? Que hace posible que la gente pueda ir en pos de esa persona. Hoy más que nunca yo me atrevo a decir que es mucho más difícil tratar de seguir las pisadas de Jesús
Y aquí seguir a Jesús, estamos hablando no meramente como seguir detrás de Jesús en el sentido de que él nos está dirigiendo hacia un lugar. Aquí seguir más bien es el estilo de vida. Cuando hablo de seguir a Jesús es que si queremos parecernos a Él, tenemos que seguirlo en todo, en su conducta, en su forma de pensar, que de por hecho eso es lo que hemos venido hablando en las últimas 2 semanas. Tener la mente de Cristo, tener el sentir de Jesús, pero también seguirle, hay que seguir a Jesús. Y en este tiempo cuesta mucho más tener que seguirle por muchas razones. Número 1, porque no le vemos. Número 2, porque el estilo de vida que requiere que nosotros adoptemos es una que es bien difícil ante un mundo que nos rodea, donde hay muchas tentaciones, muchas pruebas, hay muchas dificultades. No vamos a mencionar el hecho de que seguir a Jesús, que es verdaderamente ser un cristiano, implica persecución, maltrato, abuso, rechazo, traición, odio. Todas estas cosas que uno tiene que experimentar, tanto de amigos, familiares o desconocidos, donde ambos van a siempre tener un punto de vista muy distinto de lo que es vivir para Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos estrictamente sobre este tema, a quienes sean, ¿verdad? Las personas lo ven tanto ridículo a veces, como a veces exagerado. Pero cuando se trata de Jesús, de seguir a Jesús, que significa que tiene que dejar el estilo de vida, tiene que dejar las personas con las que se rodea, tiene que dejar de asistir a ciertos lugares, tiene que dejar de escuchar ciertas cosas, ver ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y para algunas personas puede sonar tan ridículo como tan exagerado. Sin embargo, cuando nosotros miramos el tipo de personas o ídolos o artistas que las personas hoy en día siguen, no les parece tan ridículo. O sea, por ejemplo, la juventud, ¿qué es lo que hoy en día sigue? A los artistas y a los famosos reggaetoneros, cuya música lo único que incita es a la violencia, a la promiscuidad, a la fornicación, adulterio, a la denigración de la mujer y todas estas cosas, o sea, a la adicción, porque incita a que uno termine probando la droga. Y entonces estas personas terminan siendo ídolos para nuestra juventud. Terminan siendo las estrellas del momento o los mesías. Porque muchos de estos artistas terminan siendo mesías. Terminan siendo un tipo de figura pública importante para ellos. Y lo mismo es con otras estrellas o otros artistas o actores incluso. El mundo de hoy en día busca seguir más bien figuras que ellos puedan relacionarse. Esto parece un poco raro, pero es la realidad. Hay personas que lamentablemente jamás se podrán relacionar con Cristo. Cristo es muy perfecto, su vida es súper ejemplificada. La Biblia jamás menciona a Cristo viviendo fuera de lugar, actuando fuera de lugar, o sea, hablando fuera, nada. No menciona nada negativo a tal magnitud que diga es un hombre pecaminoso. Por lo tanto, a la gente se le hace difícil relacionarse con él. Por eso seguir a Jesús es mucho más complicado.
Por eso nosotros hablamos en las dos pasadas semanas, las dos pasadas lecciones, lo importante que es tener la mente y luego el sentir. Porque el tercer paso es seguir a Jesús. Si tenemos la mente y podemos pensar como Él pensó, y si podemos tener el sentir, que hablamos que el sentir es la percepción de cómo tú ves las cosas y cómo tú las percibes, conectada a la palabra, entonces ya tú estás preparado para seguir a Jesús. Tú y yo podemos estar preparados para abandonar mucho más fácil y ligero cualquier situación que nos esté impidiendo seguirlo. Amén. Mira, le voy a dar 3 ejemplos. Natanael, vemos que en Juan capítulo 1, verso 46, él dijo, y Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. O sea, Natanael estaba a punto de pensarlo 2 veces, de seguir a Jesús, simplemente porque él había escuchado que nada bueno de Nazaret puede salir. Y hay veces que nosotros somos así. A veces inmediatamente clasificamos ciertas cosas en Dios y por lo que hemos escuchado, puede ser posible que se nos haga complicado seguir a Jesús. En términos más simples, tal vez hay personas que se le haga difícil ir a la iglesia o entregarse al cristianismo por cosas malas que han escuchado de la iglesia o de seguir a Jesús. Esto fue lo que pasó con Natanael. Natanael por toda una vida escuchó que de Nazaret nada bueno salía. Y cuando él escuchó que el Mesías, Jesús de Nazaret, ¿ve? Porque así se le titulaba, era el Mesías, era el ungido, era el profeta que los de antes habían hablado y mencionado, él rápido se turbó y dijo, pero espérate, yo no creo que yo estoy preparado para seguir un hombre que sale de un lugar que aparentemente nada bueno sale de ahí. Entonces hay personas que se les hace difícil seguir el camino del cristianismo por las cosas malas que se han acostumbrado a escuchar. Tal vez ustedes se puedan relacionar. Se demoraron en ir a una iglesia porque escucharon tantas cosas malas de la iglesia o de un pastor o de los feligreses o fuera de lo que fuera. Escuchaste un mal reporte y se te hizo difícil llegar a la iglesia. Se te hizo difícil seguir a Jesús. Otro ejemplo es el del joven rico. Lo vemos en Mateo 19, versos 21 y 22. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Este joven, nuevamente, según Jesús, él tenía todas las cualificaciones para ser un hombre perfecto y entero. Ustedes saben la historia, si van y lo leen, el joven rico vino rápido y le dijo, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Primero que nada, su manera de acercarse al Señor fue una hipócrita. Jesús rápidamente lo reprendió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, Dios. Pero él dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Cumple la ley. Y le digo varias leyes, varios mandamientos que tenía que cumplir. El joven dijo, pues chévere, yo he cumplido con todo esto desde mi juventud. Pero Jesús, conociendo su corazón, le dice, pero una cosa te falta. Sabiendo que era rico y que su corazón estaba ahí sembrado en el dinero, le dijo, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Pero el rico le tuvo malo esa sugerencia. Y dice la Biblia que se fue triste. Podemos nosotros llegar a la conclusión que este joven no hizo nada de lo que Cristo le dijo. Y por lo tanto perdió la oportunidad, posiblemente, de hecho,
el momento más importante de su vida lo perdió porque se dejó llevar por lo que poseía, en vez de dejarse llevar de lo que podía adquirir, porque tal vez perdía posesión material, pero adquiría y ganaba algo mayor, que era la vida eterna. Y ese fue el momento, una oportunidad importante para ese joven, ganarse algo mayor que la riqueza y lo material que él tenía. Entonces, hay también personas así, que prefieren continuar con lo que tienen. Ahí vemos muchos de nosotros que tenemos muchas cosas que no queremos soltar, que Dios nos da la oportunidad, suelta eso y sígueme, vas a ganar mucho más que lo que vas a dar. Y a veces no lo queremos hacer y perdemos la oportunidad de poder verdaderamente seguir a Jesús para parecernos a Él. Y todo porque no queremos soltar cosas en la vida, materiales o posesiones o algo. No tiene que ser nada más dinero. Hay personas que no quieren seguir a Jesús y no son ricos. Simplemente que no quieren abandonar, ¿verdad?, su forma de ser, su vida. Sea lo que sea, no quieren abandonarlo. Y pierden la oportunidad de seguir a Jesús. Luego está el tercer ejemplo que pongo aquí, la multitud de los panes y los peces. Se encuentra en Juan capítulo 6, verso 26, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Es decir, que Jesús le estuvo malo que esta multitud lo seguía, pero no verdaderamente porque se dejaron llevar por las señales y porque verdaderamente lo vieron a él como un hombre divino y consagrado a Dios que hacía milagros, sino más bien porque lo estaban siguiendo por lo que le podían sacar a él. Es decir, Jesús dijo: ustedes me siguen porque vieron que yo multipliqué los panes y se saciaron. O sea, ustedes no me están buscando porque ustedes reconocen que yo soy un hombre de Dios, que yo soy una persona que tengo el poder para hacer milagros, señales y prodigios. Ustedes me están buscando porque ustedes saben que ustedes me pueden sacar a mí beneficio. Y eso es tan malo y peligroso como cualquier otra cosa. Es más, yo estoy más que seguro que Jesús hubiese preferido que no lo siguieran por esas razones nada más. Porque hay personas, mi amado, que esto es lo que él quiere decir con esto. Hay personas que lo siguen, pero es por el beneficio que pueden extraer. ¿Y sabe por qué eso es malo? Porque no se aprende nada. Y lo importante de seguir a Jesús es que podamos nosotros, número uno, aprender de él. Segundo, saber hacia dónde vamos. Porque hay personas que lo siguen, pero no les interesa saber hacia dónde va, con tal de que puedan extraerle siempre algún beneficio a él. Entonces hay personas que siguen a Dios y buscan a Dios porque saben que Dios es bueno y les puede dar lo que ellos piden. Aunque eso significa que no sepan nada hacia dónde van y que no aprendan nada de ningún tipo de lección. Entonces lo importante de nosotros, mi amado, y de esta lección es que nosotros entendamos cuál es el significado y el propósito de seguir a Jesús. Jesús quiere que tú le sigas a Él porque te conviene. Te conviene a ti y a mí. Porque sabemos que en seguirle a Él hay un beneficio mayor que simplemente sacarle y extraerle siempre a Dios beneficios para nosotros mismos. Es decir, no busques a Dios simplemente porque tú sabes que Él te puede proveer para comer, o porque Él te puede proveer para dinero, o porque Él te puede sanar, o porque Él te puede, ¿verdad?, hacer sea lo que sea. O sea, nosotros vamos a seguirle porque lo dicta la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. ¿Okay? Entonces,
Aquí hay 3 puntos importantes a considerar, 4 puntos importantes a considerar cuando se trata de qué implica seguir a Jesús. Número 1, seguir a Jesús implica que tenemos que escuchar y reconocer la voz del Señor. ¿Ok? Lo primero que implica seguir a Jesús es que en seguirle nosotros tenemos que escuchar y reconocer la voz del Señor. Primera de Samuel capítulo 3 verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiere decir que para nosotros comenzar a seguir a Jesús, seguir a Dios, tú tienes que comenzar a reconocer la voz. Samuel era aquí hablando cuando era niño, cuando era apenas joven. No conocía a Jehová. No se le había revelado la palabra. Sin embargo, comenzó a escuchar la voz. Pero para él poder seguir a Jehová y terminar siendo el profeta que terminó siendo, él tenía que entonces conocer, escuchar y reconocer la voz del Señor. Por eso Elí, en 3 ocasiones que él pensó que Elí lo estaba llamando, a la tercera Elí entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Y le enseñó, le dijo: mira, esto es lo que tú vas a decir. Cuando tú escuches tu nombre de nuevo, tú vas a responder: heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. ¿Ve? Lo preparó para entonces recibir el comunicado de parte de Dios, porque Samuel no sabía, no estaba haciendo la distinción de la voz que le hablaba. Él pensaba que era Elí. Sin embargo, era Dios. Entonces Elí lo preparó. Le digo: ese es Dios quien te habla. Cuando te hable a la tercera, tú le dices: habla, que tu siervo escucha. ¿Ves? Entonces el primer paso es reconocer la voz. Tenemos que reconocer la voz de Dios que nos habla. Ahora, ¿Dios habla audiblemente en este tiempo? No. Tiene que ser en circunstancias extraordinarias y en lugares muy especiales para que la voz de Dios se escuche audiblemente. Entonces, ¿cómo Dios nos habla hoy en día? Por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, que es en la voz en nuestro interior. Dios nos habla en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y también utiliza la palabra para hablarnos. Ahí también vemos en Juan capítulo 10 verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Noten, las ovejas oyen y escuchan la voz de Dios. Aquí Él no está diciendo: mis ovejas me ven y me siguen. ¿Por qué Él no dice: me ven y me siguen? Porque es fácil nosotros dejarnos llevar por cualquiera que venga y diga: yo soy el Mesías, o yo soy Jesús, o el Cristo. Incluso Él advirtió que muchos vendrán en su nombre y muchos serán engañados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verdaderamente evitar quedar engañados? Escuchar y reconocer la voz de Dios. Y la voz de Dios se puede reconocer por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Amén. Número 2. Para seguir a Jesús, tenemos que hacer a un lado los intereses personales. Quiere decir que usted y yo tenemos que examinar con cuidado los motivos y las razones por las cuales tú y yo estamos siguiendo a Jesús. Tú tienes que echar hacia afuera cualquier interés personal que tú tengas para seguir a Jesús. Tú no puedes, tú tienes que estar seguro que tú no le estás siguiendo por intereses o antojos o caprichos, amén, egoístas. Tú tienes que eliminar eso, mi amado, porque de lo contrario, usted y yo estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dentro de esas expresiones, él utiliza la frase negarse a uno mismo. Usted y yo tenemos que examinarnos y negarnos a cualquier antojo, cualquier capricho, cualquier deseo que no vaya en acorde con la palabra del Señor. Tú tienes que eliminar cualquier antojo, cualquier interés personal. Porque para seguir a Jesús tú no puedes venir con estas ideas tratando de pensar de que tú puedes seguir a Jesús y a la misma vez esperar que tú vas a extraer algún beneficio para ti mismo. Sí, Dios quiere que tú estés bien. Claro que sí. Él no quiere que tú pases hambre. Él no quiere que tú dejes de vestir y calzar. Él desea que tú puedas proveer para tu familia, etcétera, etcétera. Pero tú seguir a Jesús, el tú ir en pos de Él, no puede ser uno que vaya a satisfacer cualquier interés personal tuyo, porque ya tú dejas de ser un discípulo. El hombre o la mujer que vaya a seguir a Jesús tiene que eliminar esos intereses. Dios quiere que tú le sigas de corazón. Dios quiere que tú le busques con toda tu alma, con todo tu espíritu. De lo contrario, tu enfoque para seguirle a Él se va a obstruir. Muchas personas han comenzado bien siguiendo a Jesús y terminan abandonándolo. Porque sus intereses eran unos personales. Habían unos pensamientos o unos antojos y unos caprichos que tarde que temprano se pusieron a prueba. Escúcheme bien, mis amados hermanos. Todo lo que tú tengas de intención, tus motivos, tus razones por seguir a Jesús van a ser probados. Usted puede asegurar eso. Dios va a probar y a poner a prueba las razones por las cuales usted le está siguiendo. Si esas razones, si esos motivos son unos que no sean porque tú quieres verdaderamente aprender de Él, porque tú quieres verdaderamente, porque tú tienes fe, mayormente que nada, porque tú tienes fe y porque tú crees en Él y porque le quieres seguir a Él y porque le amas y porque verdaderamente quieres rendir toda tu vida a Él, porque Él te salvó, porque Él te amó y Él te perdonó de tus pecados cuando tú merecías la muerte. Si tus razones no son ninguna de esas, tú no vas a poder durar mucho siguiendo a Jesús. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente hacer hacia un lado los intereses personales, porque esas razones y esos motivos serán probados. Número 3. Para parecernos a Jesús tenemos que seguir a Jesús, pero para seguirle tenemos que obedecer sin demora y eliminar cualquier excusa. Ese es el tercer punto. Para seguirlo tenemos que obedecerlo sin demora alguna y eliminar cualquier excusa que tengamos para no seguirle. Escuchen bien, mis amados, el no puedo y el no quiero está llevando a muchas personas a simplemente no querer seguir a Jesús. Es demasiado, dicen algunos. Es muy complicado, dicen otros. Es muy difícil, dicen aún otros. ¿Saben? Las excusas y el demorar en obedecer a Dios cuando nos llama y nos dice, ven, sígame, está llevando a un montón de personas a no vivir en plenitud, a perder la bendición que Dios tiene para ellos y verdaderamente a simplemente vivir una vida sin gozo. Es vivir una vida a mitad de lo que Dios quiere que vivamos nosotros. O sea, entonces tenemos que eliminar el no puedo y el no quiero. Miren esto. Hay personas que dicen no puedo por la familia.
Mateo 10 del 34 al 39. Las excusas, estoy hablando de excusas. Ay, es que no puedo, es que no puedo ahora porque mi familia, y eso es excusa. Está el no puedo por el dinero. Mateo 19, 16, 22. Las excusas de la gente no buscar de Dios mayormente es por el dinero. Trabajan mucho y le está dejando el dinero. Tienen negocio y tienen que invertir mucho tiempo en el negocio. Entonces el negocio y el dinero y el trabajo está impidiendo que la gente sigan a Jesús. Está el no puedo por lo que yo tengo miedo de lo que voy a extrañar. ¿Sabía usted que hay gente que no buscan a Dios simplemente porque piensan que van a extrañar ciertas cosas si le siguen? Esto lo vemos en Lucas capítulo 9, versos 61 al 62. Hay personas que no pueden por lo que extrañarían. Las cosas que extrañarían en el mundo. Los amigos. Ciertos lugares que frecuentan. Los vacilones. Las fiestas. Ciertos familiares que aunque no les sirven al Señor, pero van a extrañarlos porque saben que no van a poder ya asociarse con ellos. ¿Sabes? Hay personas que no buscan de Dios porque extrañarían muchas cosas. Está el no puedo por miedo a lo que perderían, que es muy similar a lo que extrañarían. Mateo 16, 24, 26. O sea, hay personas que no pueden buscar del Señor por miedo a lo que terminarían perdiendo. Hay otros que no pueden por lo que otros dirán de ellos. Juan capítulo 3, versos 1 y 2. O sea, hay personas que no buscan y no siguen a Jesús por miedo de lo que otros vayan a decir. Y tal vez son cristianos a la secreta, cristianos ocultos, para que otros no lo vean, para que sus amistades no se burlen de él. Y personas así no pueden seguir a Jesús en su totalidad porque tienen miedo de que se burlen, tienen miedo de que los critiquen, tienen miedo de ser ¿verdad? Perseguido. Hay otros como en Lucas capítulo 10, versos 38 y 42. Al 42 dice que no pueden por el cansancio. Esto es real, mi amado, esto está ahí en la Biblia. Hay algunos que dicen que no pueden por el cansancio, están cansados. Aunque usted no lo crea, no pueden porque están cansados. El no puedo. Estoy agotado, como si el evangelio los agotara. Como si la vida que están viviendo ya no los está agotando. Hay otros que no quieren porque la palabra es muy dura. Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Hay gente que no abandonan de seguir a Jesús simplemente porque la palabra que se les da es demasiado y muy dura. Los confronta. Les hace saber que no pueden seguir viviendo una vida fría o tibia. Que se tienen que enderezar. Que hay un infierno y que si no abandonan el pecado o su forma de ser, terminarían en ese lugar de tormento. Entonces, la palabra dura, la palabra que confronta, la palabra que convence de pecado, es la que es muy dura y complicada para la gente aceptar y por lo tanto, dicen algunos, no quiero seguir a Jesús porque es que la palabra es muy dura. Y por último, está el no quiero por la vergüenza. Lucas 9, 26. La vergüenza que pueden sentir. Hay personas que les avergüenza ser un cristiano y por lo tanto se esconden. Les avergüenza que le llamen el aleluya, la hermanita o los hermanitos, los pentecostales. ¿Sabes? Hoy en día tienen muchos epítetos para los que seguimos a Jesús, pero hay personas que se avergüenzan verdaderamente que los vean. Hay mujeres y damas y jovencitas que se avergüenzan de que las vean con una Biblia en la mano, igualito que un varón o un hombre o un jovencito. Damas o mujeres que le avergüenzan que las vean con una falda.
que la vergüenza que la vean con un grupo de hermanas o hermanos cristianos. No quieren porque les avergüenza verlos repartir tratados o ir de casa en casa predicando. O sea, todos estos son puntos que si no lo deshacemos y simplemente obedecemos y eliminamos las excusas, muchos de nosotros no vamos a poder seguir a Jesús como debemos. Y por último, el cuarto punto es, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que sentirte insatisfecho con la vida que estás viviendo. Es decir, tienes que desear un propósito más elevado. ¿A qué me refiero? Para seguir a Jesús, tú no puedes conformarte donde tú estás. Tú tienes que desear más. Tú y yo tenemos que desear cada día crecer de gracia en gracia, de gloria en gloria. Así dice la Biblia, que nosotros vamos creciendo. El cristiano que se conforme con el estado en la que está es un cristiano que dejó de crecer. En la Biblia, en Juan capítulo 15, vemos que cuando Cristo se refiere a sí mismo como la vid verdadera, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois el pámpano. Y él dice algo interesante, que el pámpano es cortado. Claro, cortado en el sentido para que siga creciendo. Pero él dice, hay algunos que van a llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Notan que hay 3 niveles de dar fruto. Los que dan fruto, los que dan más fruto y los que dan mucho fruto. La Biblia también habla de niveles de cantidad cuando dice que hay unos que dan a 30, 60 y a 100. Entonces, la idea que propone la Biblia es que nosotros tenemos que ser el tipo de cristiano que queramos crecer. Que queramos nosotros dar frutos. No podemos mantenernos satisfechos con el nivel que nos encontramos. Usted y yo, mi amado, tenemos que decir, Señor, yo necesito más. Yo quiero crecer más. Yo quiero ensanchar mi territorio. Yo quiero conocer más de ti. Quiero tener mayores experiencias. Yo quiero tener mayores revelaciones. Quiero que me uses en sanidad, etcétera. O sea, tú sabes, mis amados, ustedes y yo, en lo personal, como individuo, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos. Y por lo tanto tenemos que pedirlo de esa manera. Tú tienes que ser insatisfecho. Para tú poder seguir a Jesús, tú tienes que esperar que con Jesús hay abundancia y que con Jesús, seguirle a Él, todas las cosas son nuevas. Esta idea de que con Jesús y la vida cristiana y ir a la iglesia es más que lo mismo, no puede ser. Si hay algo que yo puedo decir y testificar por experiencia, que una de las cosas que mata el avivamiento en las iglesias es la rutina. La rutina de lo mismo. La rutina ¿verdad? De nunca ver cambios. De siempre establecer lo que se llama un protocolo. O sea, eso puede matar, la rutina puede apagar el mover del Espíritu Santo. Y con esto no me estoy refiriendo a orden. La iglesia necesita orden y necesita una estructura, pero yo estoy hablando cuando la iglesia no crece, en términos de actividades, de hacer cosas distintas, de salirse de vez en cuando de la rutina, la iglesia puede encontrarse en un peligro de simplemente estar perdiendo pisadas con Jesús. Quiere decir que eso puede ser una señal que dejaron de seguir a Jesús. Están siguiendo las modas,
están siguiendo las tradiciones y las prácticas del mundo. Y eso hay que tener cuidado. Para seguir a Jesús tenemos que hacer como en el ejemplo de Mateo, de Leví. En Mateo 9, verso 9 al 13, cuando Jesús lo vio y lo llamó, dice la Biblia que Leví, que era él era un cobrador de impuestos, siendo judío, fue un cobrador de impuestos, odiado por su propia gente. Cuando Jesús lo llamó, él se levantó ligero y lo siguió. Es decir, él se cansó de ser quien él era. Se cansó de vivir la vida que llevaba. Y cuando él vio que Jesús lo llamó, vio ese amor y ese interés hacia su vida, siendo judío, él dijo, wow, esta es la primera vez que yo me he sentido tan aceptado y tan querido por uno de los mismos míos. Porque Leví era odiado por los mismos judíos porque lo vieron a él como un traicionero. Porque cobrar impuestos en ese entonces era un trabajo de los romanos. Y cuando Leví decidió aceptar ese trabajo de los mismos romanos, lo vieron como un traicionero. Cuando él ve que Jesús lo llama, siendo judío, su hermano, él se sintió tan amado y tan aceptado que él dijo, por primera vez me siento como que mi vida vale algo. Y decidió seguirlo. En el caso de Zaqueo, Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, vemos también Zaqueo, otro más, un cobrador de impuestos, odiado por todo el mundo, rico también. Pero cuando vio hablar de Jesús y que entraba por la aldea, decidió subirse al árbol sicómoro, lo vio a distancia y Jesús lo vio de lejos y le dijo, Zaqueo, baja, desciende hoy porque hoy es importante que yo descienda a tu casa. Siendo yo Zaqueo, yo me hubiese sentido honrado, amado, aceptado. Lo que pasó en ese momento cambió la vida completamente de Zaqueo. Zaqueo, siendo un hombre insatisfecho con su vida, con todo el dinero que tenía, sabía que había llegado una nueva vida en ese instante. Y por último, con Pedro, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, vemos que Pedro, un hombre frustrado, un hombre que según su carácter y su personalidad, era un hombre que siempre se la pasaba enojado. Era una mandarina, mandaba a todo el mundo, pero nadie lo mandaba a él. Era enojado, de un temperamento fogoso. Y sin embargo, Cristo se le acerca, lo convence de que vaya y bogue mal adentro para pescar. Y aunque él le dice, sí, pero si hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada y tú me dices que bogue mal adentro, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Cuando obedeció y vio el milagro, decidió cambiar su vida. Vio y entendió que su vida era una que había sido estancada porque se acostumbró a la rutina, pero vio algo nuevo en Jesús. ¿Ves? Entonces, para seguir a Jesús, mi amado, tenemos que seguir estos 4 puntos. Tenemos que entender, amén, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y escuchar la voz de Dios. Segundo, hacer hacia un lado cualquier interés personal que pueda impedir que tú puedas seguir a Jesús con firmeza y de verdad. Número 3, obedecerlo y eliminar las excusas. Están los excuseros que hacen orilla hoy en día. Tenemos que eliminar las excusas. Dios quiere que tú le sigas. Punto y se acabó. Y por último, tienes que sentirte insatisfecho. Tú tienes que entender que con Dios tú vas a encontrar un nuevo propósito, una nueva vida, un nuevo cambio. Pero tienes que sentirte insatisfecho. Si tú estás satisfecho donde tú estás, te aseguro, mis amados hermanos y hermanas, que dejarás de crecer. Pero en el momento que tú pienses que hay más con el Señor y conseguirle a Él, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Con esto culmina, ¿verdad?, el estudio, la tercera parte de este estudio. Yo espero, ¿verdad?, que se hayan gozado. Voy a preparar, ¿verdad? Nos vamos a preparar para el cuarto y la última serie, parte de esta serie, esperando, ¿verdad?, que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes.
cerraremos con oración. Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, en esta noche, en la cual tú me has permitido, Señor Dios mío, poder compartir este estudio, Señor, por este medio, en forma de audio, para que los hermanos, Padre, Señor, puedan escuchar y a la misma vez visualizar, Señor Dios mío, la materia que hemos tocado. Señor Dios mío, yo te pido que tú sigas bendiciendo, Señor Dios mío, a cada uno de ellos, mientras ellos van buscando descubrir cómo seguirte, Señor, para ellos poder ser la mejor versión que hoy son, Padre, para que ellos puedan seguir siendo los hombres y las mujeres que tú tienes, aleluya, que tú has preparado, Señor Dios mío, para estos tiempos, Señor. Que el Espíritu Santo siga abriendo nuestras mentes para poder seguir entendiendo tu palabra. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta noche y te damos gracias, Señor Dios mío, por siempre ministrar nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados. Dios me lo guarde y nos vemos en la próxima. Chao.